¿Alguna vez te has preguntado por qué los símbolos aparecen una y otra vez en películas, religiones, obras de arte, sueños e incluso en los logotipos de las grandes empresas? ¿Es simple coincidencia o existe un lenguaje que todos comprendemos sin necesidad de palabras? Desde hace miles de años, los símbolos han sido la forma más poderosa de transmitir ideas que las palabras no pueden expresar. No solo comunican información, evocan emociones, despiertan recuerdos y conectan con las capas más profundas de la mente humana. Pero, ¿por qué tienen tanto poder? ¿Qué ocurre en nuestro subconsciente cuando vemos un símbolo? Y sobre todo, ¿cómo pueden moldear la forma en que interpretamos el mundo? En este video exploraremos el lenguaje oculto detrás de todo lo que vemos. Mi nombre es Paulina y si te gusta este tipo de contenido, no olvides de suscribirte a mi canal. Vivimos rodeados de símbolos. Algunos son evidentes, una cruz, un corazón, una bandera. Otros pasan completamente desapercibidos, como por ejemplo los colores de una película, la forma de un logotipo, los personajes de un sueño e incluso los gestos que hacemos todos los días. Pero, ¿por qué una simple imagen pueden transmitir tanto significado? ¿Por qué culturas separadas por miles de kilómetros y siglos de historia crearon símbolos sorprendentemente parecidos? Y sobre todo, ¿por qué ciertas imágenes parecen provocar emociones profundas incluso cuando no sabemos exactamente qué representan? La respuesta es que los símbolos no son simples dibujos, son un lenguaje más antiguo que la escritura y en muchos sentidos más poderoso que las palabras. Desde el inicio de la humanidad, las personas han utilizado símbolos para expresar aquello que resulta casi imposible explicar con el lenguaje, como el miedo, la muerte, el amor, el poder, la transformación, lo divino y el misterio de la existencia. Por eso aparecen una y otra vez en la religión, el arte, mitología, música, cine y hasta en publicidad moderna. Aunque cambien las culturas y las épocas, el lenguaje simbólico permanece. Cuando pensamos en un símbolo, solemos imaginar un dibujo o un signo o un significado específico, pero un verdadero símbolo es mucho más que eso. Un símbolo no solo representa una idea, también despierta una experiencia. Tiene la capacidad de comunicar algo que sería difícil o casi imposible expresar únicamente con palabras. Piensa por un momento en una bandera. Desde un punto de vista objetivo, no es más que un pedazo de tela con colores y figuras. Sin embargo, para millones de personas puede representar identidad, historia, orgullo, sacrificio. Lo que le da el poder no es el objeto en sí, sino el significado que la mente proyecta sobre él. Lo mismo ocurre con un anillo de matrimonio, una corona, una paloma o una calavera. Son imágenes sencillas, pero cada una concentra siglos de historias, emociones y experiencias humanas. Y aquí voy a hacer una pausa, es importante hacer una distinción, porque no todo lo que parece símbolo realmente lo es. Un signo tiene un significado directo. Por ejemplo, una señal de alto indica detenerse, una flecha señala una dirección, un número representa una cantidad. Su función es informar. En cambio, un símbolo nunca se agota a una sola interpretación. Siempre apunta hacia algo más profundo. No solo comunica una idea, invita a sentirla, imaginarla y descubrir nuevos significados. Esa es precisamente la razón por la que los símbolos han acompañado al ser humano desde las primeras pinturas rupestres hasta las películas más exitosas de la actualidad. Pero surge una pregunta que a mí me intriga muchísimo, una pregunta muy interesante. Si los símbolos pueden transmitir tanto sin necesidad de palabras, ¿cómo es que las entendemos? Nadie tuvo que enseñarnos por qué una tormenta representa caos. Nadie tuvo que enseñarnos por qué el amanecer significa un nuevo comienzo. O por qué cuando vemos un laberinto nos hace pensar que significa la búsqueda interior. Pareciera que existe una parte en nuestra mente capaz de comprender este lenguaje de manera casi intuitiva. Y fue precisamente esta idea la que llevó a uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX a proponer que los símbolos no solo forman parte de la cultura, sino también de la estructura más profunda de la psique humana. Del psicólogo y psiquiatra de quien estoy hablando es de Carl Jung, que por cierto ya tengo un video de él, te lo dejo acá abajo en la descripción. A principios del siglo XX, Carl Jung comenzó a notar algo que no dejaba de sorprenderlo. Personas de diferentes países, culturas e incluso religiones soñaban con imágenes extraordinariamente parecidas. Estas personas, a pesar de vivir en diferentes países, culturas, religiones,
Hablaban de mismas imágenes, como por ejemplo hablaban de serpientes, de montañas, océanos, árboles gigantes, laberintos, ancianos sabios, héroes, sombras. Lo más extraño era que muchas de esas personas nunca habían tenido contacto entre sí, ni conocían las mismas historias o tradiciones. Entonces surgió una pregunta fascinante para Carl Jung. ¿Cómo era posible que los seres humanos separados por miles de kilómetros imaginaran los mismos símbolos? Y para responder a esa pregunta, Carl propuso una idea revolucionaria: el inconsciente colectivo. Para entender esto, primero hay que entender qué es el inconsciente personal. Todos lo tenemos, tú lo tienes, y eso significa ese almacencito tuyo que tienes ahí, que está conformado por recuerdos, por emociones, experiencias olvidadas. Pero ahora imagina este mismo inconsciente, pero colectivamente. No sería un lugar donde se almacenan recuerdos individuales, sino una especie de herencia psicológica que contiene patrones universales de la experiencia humana. Según Jung, esos patrones emergen una y otra vez en forma de símbolos, y a esos patrones los llamó arquetipos. Los arquetipos no son imágenes específicas, sino modelos fundamentales que organizan nuestra manera de comprender la realidad. De hecho, en el video que te hablaba que hice hace tiempo, es uno de estos arquetipos, la sombra. Pero aparte de la sombra, hay otros 6 arquetipos más, que viene siendo el héroe, la madre, el sabio, la sombra, el niño, el viaje y por último la muerte y renacimiento. Son temas que aparecen constantemente porque representan experiencias que todos los seres humanos enfrentan sin importar la época o la cultura. Por eso encontramos historias tan parecidas en civilizaciones que jamás tuvieron contacto entre sí. Por ejemplo, el héroe que abandona su hogar para enfrentar lo desconocido, el mentor que guía al protagonista, el monstruo que representa aquello que debemos vencer. Cambiarán los nombres, cambiarán los escenarios, cambian inclusive las culturas, pero la estructura siempre permanece. Lo más sorprendente es que estos símbolos nunca desaparecieron, simplemente cambiaron de forma. Hoy siguen presentes en las películas que vemos, en los videojuegos que jugamos, en la publicidad que consumimos, inclusive también en la música que escuchamos y en algunos logotipos que vemos todos los días. Aunque pensemos que vivimos en una sociedad completamente racional, seguimos hablando el lenguaje de los símbolos, muchas veces sin darnos cuenta. Quizá todo esto suene demasiado abstracto, pero basta con mirar a nuestro alrededor para descubrir que el lenguaje simbólico está presente prácticamente en todas partes. No importa si observamos una pintura del antiguo Egipto, una catedral medieval, una película de Hollywood o el logotipo de una empresa. Todos utilizan símbolos porque existe algo que las imágenes pueden hacer mucho mejor que las palabras: transmitir una idea compleja en un solo instante. Piensa en cómo funciona el lenguaje hablado. Para explicar una idea necesitamos construir una frase, después un párrafo y después una historia. Pero un símbolo funciona de diferente manera. Pongamos de ejemplo la serpiente. Dependiendo de la cultura, puede representar sabiduría, transformación, peligro, tentación, conocimiento e incluso curación. Parece contradictorio. ¿Cómo puede un mismo símbolo tener tantos significados? Porque un símbolo no funciona como una definición de diccionario, funciona más bien como un puente entre una imagen y la experiencia humana. Cambia de contexto, pero conserva una esencia que sigue despertando algo dentro de nosotros. Lo mismo ocurre con el fuego. Puede destruir una ciudad, pero también puede dar calor, cocinar alimentos e iluminar la oscuridad. Por eso, desde hace miles de años, el fuego ha simbolizado tanto la destrucción como la purificación, el conocimiento, transformación y renacimiento. Y no es que alguien haya decidido que eso significaba, fue la propia experiencia humana la que fue cargándola de significado generación tras generación. Nuestro cerebro está diseñado para pensar en imágenes. Mucho antes de aprender a leer, ya reconocíamos rostros, expresiones, formas y patrones. Las palabras aparecieron tarde en la historia de nuestra especie. Las imágenes, en cambio, nos acompañan desde el principio. Quizá por eso un símbolo puede provocar una emoción antes incluso de que tengamos tiempo para analizarlo racionalmente. Si los símbolos han acompañado al ser humano durante miles de años, no es solo porque sean una forma de comunicación. Su verdadero poder reside en que moldean la manera en que interpretamos el mundo. Antes de que una idea se convierta en palabras, muchas veces ya ha sido experimentada en una imagen. Los símbolos no nos dicen qué pensar de forma explícita, más bien orientan nuestra atención, despiertan emociones y influyen la forma en que damos significado
a lo que vimos. Por eso, dos personas pueden observar la misma imagen y sentir cosas completamente distintas. El símbolo actúa como una puente entre el mundo exterior y el mundo interior, conectando lo que vemos con nuestros recuerdos, experiencias y emociones. Es precisamente esa capacidad la que ha convertido a los símbolos en una de las herramientas más poderosas de la historia humana. No es casualidad que las religiones estén llenas de símbolos. Tampoco es casualidad que las civilizaciones antiguas levantaran monumentos cargados de significados, que las grandes obras de arte estuvieran repletas de imágenes simbólicas, o que el cine moderno utilice constantemente colores, formas y objetos para contar historias sin decir una sola palabra. Incluso la publicidad ha comprendido este principio. Las marcas no solo venden productos, construyen símbolos capaces de transmitir éxito, libertad, lujo, aventura o pertenencia. Muchas veces no compramos únicamente un objeto, sino el significado que ese objeto representa para nosotros. Quizá el mayor poder de un símbolo sea que rara vez nos obliga, porque no da órdenes, no nos obliga, no intenta convencernos mediante la lógica, simplemente representa una imagen y deja que nuestra propia mente complete el significado. Esa es la razón por la que un símbolo puede permanecer vivo durante miles de años, porque habla de un lenguaje que no depende de un idioma, una cultura o una época. Habla directamente a nuestra capacidad de encontrar significado. Tal vez sea en la forma en que la mente humana organiza el caos del mundo y le da sentido a la existencia. Y si eso es cierto, entonces comprender los símbolos no simplemente consiste en aprender qué significan, sino en comprender un poco en cómo pensamos, cómo sentimos y en última instancia, quiénes somos. Y ahora quiero hacerte una pregunta. Después de todo lo que vimos, ¿crees que los símbolos son solo imágenes? ¿O piensas que existe un lenguaje mucho más profundo detrás de ellos? Mi nombre es Paulina y te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final del video. Déjame acá abajo en los comentarios qué te pareció este tema. Te agradecería mucho también que interactuaras conmigo de cualquier otra manera, ya sea suscribiéndote, dándole like, comentándome. Este tipo de interacciones ayudan mucho al canal y hacen que haga más contenido de este tipo. Dime, ¿tú ya te habías dado cuenta esto de los símbolos o no le habías tomado importancia? Yo soy una persona muy observativa y desde videos musicales, desde películas, siempre estoy muy atenta a las cosas que nos ponen, a los detalles, a los símbolos, porque sé que no están ahí por casualidad. Y esos símbolos, si no eres una persona tan observativa, tal vez tú no lo notes, pero tu subconsciente sí lo nota. Y influye mucho en tu emoción, en cómo piensas en ese rato. Los símbolos son algo mucho más profundo de lo que creemos. Dime, ¿tú ya lo habías visto de esta manera? ¿Ya te habías dado cuenta? Mi nombre es Paulina y espero verte de nuevo en mi próximo video.